Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes y 13. Bueno, no sé si eso tiene alguna importancia o no. Todavía queda gente supersticiosa por el mundo. Pero hoy es martes, hoy es 13. Hoy es martes y 13 de enero de 2026. Y esto es Asturias al día. Comenzamos la jornada de este programa de opinión, de debate, de tertulia, de difusión también, de divulgación, que realiza RPA y que se emite igualmente por TPA, por la televisión del Principado de Asturias. Vamos a hablar de arrecifes, pero no arrecifes naturales, sino artificiales. Arrecifes biomiméticos, que así se llama técnicamente. La Autoridad Portuaria de Avilés los instalaba 6 unidades exactamente en 2024 en La Ría para facilitar la regeneración de la biodiversidad. En algo más de un año se ha constatado la implantación de al menos 42 especies indicadoras, aseguran los promotores de esta iniciativa, de un ecosistema saludable. Tendremos con nosotros a Alejandro Varas, jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Avilés, y vía telefónica a Ana Lloveras, es directora científica de la empresa española que ha aportado la solución tecnológica en esta iniciativa. Se llama Oceans Ecostructure. Van a estar los dos con nosotros dentro de unos minutos. La segunda parte del programa para la huelga de médicos que se convoca en toda España. 2 nuevas jornadas para mañana y para el jueves para reclamar un estatuto marco exclusivo para esta profesión, para los médicos, tras los 4 días consecutivos de paro del mes de diciembre. Todavía esta mañana va a haber reuniones entre el SINPA, Sindicato Médico Profesional de Asturias, y el SESPA para tratar de evitar esa movilización. Hoy va a estar con nosotros Diego Pidal, que es el secretario adjunto de Atención Primaria del SINPA. Y la tercera parte del programa, para el metal, pero no en la siderurgia, sino en la música, para Warcry, el grupo asturiano que celebra 25 años de existencia, que tiene un documental que acaba de estrenar y que se realizó a lo largo de la gira de su 10º disco en estudio, la gira Diamond, que así se llamaba ese trabajo discográfico. Grandísimo éxito de Warcry, sobre todo en Latinoamérica. Es curioso, en Asturias, España, son muy conocidos, pero en Latinoamérica arrasan, llenando aforos de decenas de miles de espectadores. Tendremos con nosotros al cantante, fundador de Warcry, a Víctor García, a su teclista Santi Novoa y al realizador de ese documental sobre la gira Diamond, a Titi Muñoz. Todo esto en los próximos minutos de radio y de tele, aquí en Asturias al Día. Asturias al Día, con Nacio Varillas. En la realización técnica de este programa, que tiene hoy como protagonista a los arrecifes biomiméticos, 6 unidades que se instalaban en 2024 por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés en La Ría, 6 arrecifes artificiales con el objetivo de facilitar la recuperación de la biodiversidad y analizar la capacidad de regeneración del ecosistema marino. En algo más de un año, aseguran los promotores de la iniciativa, tenemos ya constatación de un ecosistema saludable porque se han implantado, lo han demostrado, lo han constatado al menos 42 especies. Alejandro Varas, jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Avilés. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por venir esta mañana a los estudios de RPA para este programa, para participar en Asturias al Día. Gracias a vosotros. Y vía telefónica, Ana Lloveras es la directora científica de Oceans Ecostructure, que es la empresa española que ha aportado la solución tecnológica de la iniciativa. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, un placer. Vamos a hablar de un proyecto que inicialmente se planteaba con una duración de 2 años para la instalación de estas estructuras. Un
aspecto que se pretendía realizar desde 2024 hasta la primavera, verano de este 2026. ¿Cómo surge la iniciativa y cuál es el objetivo, Alejandro? A ver, bueno, la iniciativa nos tendríamos que remontar unos años atrás. Desde la Autoridad Portuaria de Avilés, en la política de sostenibilidad que llevamos a cabo, llevamos haciendo muchos años, porque es preocupación de la Autoridad Portuaria, controles de calidad del agua. Controles de calidad del agua en base a una normativa estatal, un reglamento que estableció Puertos del Estado, de seguimiento de esa calidad de aguas. Entonces llevamos ya unos 5 o 6 años de manera continuada, tomando muestras en 5 puntos distintos de la ría a 3 profundidades, y en 2 puntos exteriores, ¿no? Trimestralmente, semestralmente, anualmente, analizando multitud de parámetros. ¿Qué hemos detectado? Pues que la calidad del agua pues, es considerablemente muy buena, cumple con muchos aspectos. Y esto nos dio, bueno, pues la idea de, viendo esta buena calidad del agua, así como en su día ya lo planteamos para los tanqueros, los barcos atuneros que puedan mantener la carnada viva dentro de la ría por la buena calidad del agua, se nos ocurrió la idea de decir, bueno, pues, ¿y por qué no tratamos de ver qué capacidad de regeneración tendría la ría? Tenemos que partir de una ría que ha sufrido mucha presión, mucha industrialización. Y bueno, la mejoría es notable. Los que llevamos ahí años pegados a ella, viéndola todos los días, pues notamos esa mejoría, ¿no? Entonces queríamos ver si realmente era factible. Y bueno, yo conocía personalmente esta tecnología, ya hay sistemas, ya hay convenios Oslo París de creación de arrecifes artificiales en los fondos marinos, hay disputas en países porque son regeneradores de vida, ¿no? Y bueno, conocí a Oceanic Structures, vi la tecnología. Y bueno, a partir de ahí pues nos lanzamos. Podía haber sido un fracaso, en el sentido de que, bueno, tendríamos que callarnos si no hubiese esa regeneración, pero bueno, tras 1 año y medio, pues hemos constatado que la calidad del agua, los análisis y la estructura funciona. Vale, yo estoy pronunciándolo en inglés, pero Ana, es más correcto, bueno, di tú, por favor, la pronunciación de la empresa de la que eres directora científica. No, cada uno dice como quiere, ¿eh? O sea, nosotros normalmente lo decimos en español, lo Oceanic Structures. Ah, bien, vale, pues a partir de ahora también. Sí, está bien, es correcto. Vale. ¿Cómo llegan a vosotros desde la Autoridad Portuaria de Avilés? ¿Ofrecéis soluciones tecnológicas para eso, instalar microarrecifes artificiales? Pero el contacto asturiano, ¿cuál fue? Bueno, como dije Alejandro, ya nos conocía. Al final nosotros tenemos una red comercial pues somos una startup, por lo que la red comercial comparado con una grande empresa seguramente es pequeña, pero por nuestra parte hacemos mucho esfuerzo para que nuestra tecnología sea conocida en diferentes entornos. Participamos en muchos congresos, conferencias y también hacemos mucho esfuerzo a nivel comunicativo, por lo que una vía u otra pues nos pueden conocer, y como Alejandro pues también están muy activos en todos los temas de sostenibilidad, mejora de los entornos, etcétera, pues conocía nuestra tecnología. Sí, y conocía vuestra experiencia previa también en puertos de Baleares y del Mediterráneo, entonces me animó a lanzarnos al Cantábrico, ¿no? Y ver, pues sabía que tenían implantación, habían tenido mucho éxito en Puerto Barcelona y en Baleares. Habían, bueno, típico del caballito de mar y, bueno, estructuras que habían recuperado dársenas deportivas, y, bueno, eso nos animó a lanzarnos aquí en Avilés. ¿La solución técnica en puertos del Mediterráneo o puertos del Cantábrico varía, Ana? O sea, la solución es la misma, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes soluciones con la misma estructura, ¿vale? Que ahora luego más tarde os podemos explicar en detalle. Al final la estructura es la misma porque nosotros lo que hacemos es mimetizar la funcionalidad de un arrecife natural, ¿vale? Ofrecemos el hábitat para que los ecosistemas se pueden renaturalizar, que es un concepto también que nos gusta incidir, que nos gusta decir más renaturalizar que regenerar. Pero esto digo, a nivel de resultados obviamente sí que cambian, porque los ecosistemas pueden ser diferentes en función de dónde se instala, ¿no? Porque al final nosotros proporcionamos lo que la natura pueda llegar a renaturalizar. Entonces no creamos ningún ecosistema nuevo, sino que ayudamos a que los naturales
que se pueden renaturalizar los naturales, ¿no? Venga, Entonces, pues vamos a cambiar también el término de regeneración con el que nos presentábamos y vamos a hablar de renaturalización, ¿eh? Alejandro, parece que también es más adecuado. Más acorde, sí. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahora en el río Piles, todo el cauce del Piles en Sisión, se habla también de renaturalizar, ¿no? De volver, volver a lo que era. Claro, esa es la idea. Ana, no solamente instaláis los arrecifes artificiales, sino que además monitorizáis el resultado mediante drones submarinos y tecnología de inteligencia artificial. Eso suena muy bien, pero ¿cómo es en la práctica? Pues tal cual lo has explicado, ¿eh? Al final hemos desarrollado una tecnología. No es nuestra, obviamente, los drones submarinos hace muchos años que existen, pero la hemos implementado utilizando metodologías robustas, con un método científico evaluado, que lo hemos trabajado conjuntamente con universidades y centros de investigación, por lo que nos ha permitido crear un método replicable, escalable, y que lo podamos implementar en todos los proyectos donde estamos ofreciendo nuestra solución. Entonces, el ROV, ¿vale? Se llama el Remote Operated Vehicle, que es el dron submarino, ¿vale? Baja, entonces detecta las estructuras, se graban y a partir de la imagen, y el dron también lleva acoplado una sonda que permite valorar o medir los parámetros de la calidad del agua. Entonces, toda esta información sube a la nube, y ahí tenemos toda nuestra plataforma digital que con inteligencia artificial, modelos predictivos, etcétera, nos permite hacer un buen reporting de lo que son los beneficios ambientales y todos los resultados que Alejandro, mediante un informe, ha recibido como cliente para poder, ¿no?, reportar y demostrar que hay unos resultados positivos. Hemos acabado ya, Alejandro, con ese estigma, con esa cicatriz que teníamos constante de que Avilés y Surría era una de las zonas más contaminadas, no de Asturias, sino de España y de Europa. Hombre, yo creo que sí. Solo hay que acercarse y verlo, ¿no? La calidad del agua y cómo está no tiene nada que ver con cómo estaba. Daros cuenta, Avilés, para el que no lo conozca, es un núcleo urbano pequeño donde se asentaron las mayores industrias de España, se han concentrado y todas, hace unas décadas, vertían directamente a la propia ría, ¿no? Pues las labores de saneamiento ofrecidas del Gobierno del Principado de Asturias, con el saneamiento industrial, los urbanos, bueno, pues todo eso ha permitido, y la precaución de incluso las empresas que están ya ahí asentadas, ya saben que hay ojos encima mirando y velando porque se controle lo más posible, pues eso se refleja en el agua. Claro, y teniendo en cuenta también el matiz importantísimo de que la ría de Avilés forma parte del Monumento Natural de Celuán y de la Ensenada de Llodero y en parte también de la Red Natura 2000. Así es, tenemos, iba a decir el hándicap, está mal hecho porque puede ser un privilegio a la vez, ¿no?, disponer de estos espacios. La mitad del puerto de Avilés, la Autoridad Portuaria de Avilés es un puerto estatal y tenemos la peculiaridad de que la mitad de su puerto está incluido dentro de Red Natura 2000 y a su vez tenemos un monumento natural que es el Monumento Natural de Celuán y Ensenada de Llodero, dentro del propio puerto, ¿no? A escasos 150 metros de la actividad portuaria y actividad industrial, pues tenemos una de las principales zonas de recalada de aves migratorias de Asturias. Vale, ¿y eso supone un vicio o una virtud? ¿Supone un hándicap, un problema o al revés, es un aliciente? A ver, depende quién hable aquí, si es operaciones o sostenibilidad, pues te dirá que es un hándicap, o soy el rompenarices, ¿no?, de la entidad. A ver, es una presión positiva para mí, pero que sí que repercute en la labor diaria y mucho. Claro, mucho, porque nos somete a un escrutinio y a un control absoluto de cualquier actividad que de no estar ese espacio ahí protegido no lo estaría, ¿no? Entonces, por un lado es bueno porque nos obliga a ponernos las pilas, pero por otro lado demora y ralentiza en ocasiones los trámites y las actividades, ¿no? Pues ahora mismo, si hablamos de dragado, empezamos en agosto con la tramitación de un nuevo dragado para mantener operativo el puerto. No hay que perder de vista que al final son empresas lo que hay detrás de esto y muchos empleos. Pues para mantener operativo el puerto necesitamos que tramitar, y lo hemos tramitado ante el Ministerio en agosto y estamos esperando a ese permiso para poder
dragar. Entonces, estamos ya a mitad de enero, ¿eh? Sí, y eso es porque es Red Natura. Si no fuese Red Natura, pues no requeriría una tramitación tan exigente, claro. Digamos. Tú eres director del Departamento de Sostenibilidad, ya te imagino como el de Asuntos Internos de la Policía, ¿no? Bueno, suelo ir camuflado por el muelle, muy camuflado, porque, bueno, a ver, yo soy flexible, quiero decir, sé dónde me muevo, es una actividad y un espacio muy industrializado, pero hay unos límites, y bueno, pues las cosas están claras y hay que plantearlas y decirlas, y bueno, a veces no todo el mundo, pero bueno, poco a poco yo he visto un compromiso, o sea, prueba de ello es que si ahora hablamos de empresas propias portuarias, de 5 operadores portuarios, ahora mismo hay 3 que están bonificados por buenas prácticas ambientales. Es decir, la autoridad portuaria les bonifica su actividad porque cumplen unos requisitos. Y eso es un compromiso de la empresa, que quiero destacar, que hay empresas que mueven nuestras mercancías, las de las empresas, y que tienen ese compromiso de bonificarse y de cumplir unos estándares que hemos establecido desde la propia autoridad portuaria de calidad. Todo es mejorable, por supuesto, pero bueno, ya es un paso que 3 de las principales empresas operadoras se hacen el esfuerzo todos los años y de invertir en medidas ambientales, que no es obligatorio todo esto. O sea, los parámetros que son a más del cumplimiento legal, lo que estamos exigiéndoles, y se están bonificando, con lo cual para nosotros es un orgullo que empresas que operan en el puerto las bonifiquemos ambientalmente. O sea, Ana, esta característica especial de la ría de Avilés, en una zona muy industrializada, pero dentro de un monumento natural, en una red Natura 2000, ¿conlleva también dificultades para vosotros, para la empresa Ocean Ecostructures, a la hora de instalar estos arrecifes artificiales? Justamente no, la verdad que a nivel operativo fue la instalación muy fácil, a todos los requerimientos que nos pidieron ya teníamos toda la información necesaria. Obviamente siempre tenemos delante, ¿no?, que necesitamos una autorización del organismo competente necesaria. Pero en este caso, como pues el aeropuerto de Avilés ya tiene experiencia en trabajar en este tipo de documentación burocrática, pues era más fácil, ¿no? Entonces fue bastante fácil obtener la autorización y la operativa de instalación no hubo ningún problema, así que en este caso fue todo muy bien. Vamos, que la policía interna funcionó bien. Fue todo muy bien, muy sencillo y bueno, lo teníamos claro, previamente al inicio planteamos las posibles ubicaciones dentro de la ría, porque yo le había dado muchas vueltas. Yo sé que había arrecifes colocados sobre el fondo de rías. Nosotros, por la peculiaridad del puerto de Avilés, toda la ría es navegable, con lo cual no podíamos poner obstáculos en el fondo. Los barcos pasan a escaso medio metro, 1 metro en ocasiones del fondo, ¿no? Entonces no era viable y buscamos solución que no entorpeciera la operativa del puerto, no interviniera con... Vale, eso es especialmente interesante, porque los microarrecifes artificiales se han instalado en 2 localizaciones estratégicas. 3 en la zona sur de la dársena de San Agustín y 3 en la zona oeste de la dársena de San Juan, seleccionadas para garantizar, lo estás diciendo tú, la compatibilidad con la operativa portuaria habitual, con la navegación. ¿Quién decide esto? ¿Lo decidís vosotros como autoridad portuaria? ¿Lo decide la empresa? A ver, lo barajamos porque inicialmente yo había pensado en los pantalanes que tenemos en el espacio Portus, colocar las estructuras en los propios pantalanes. Bueno, yo tenía una idea de, bueno, pues la gente que viene de visita, pues a lo mejor a través de luego un QR puede ver que debajo de sus pies tiene un arrecife, ¿no? Pero vimos que, bueno, esos pantalanes sobre ese pivote era difícil de colocar encima en bajamar, no había espacio entre el fondo y el pantalán para colocar esa estructura. Entonces, bueno, ya luego en las balizas, que también pensamos en el balizamiento interior, los espeques, o son puntos fijos de tal, se podrían haber colocado, pero implicaría unas mayores labores de mantenimiento, habría que ir desde embarcación para revisarlos, inspeccionarlos, y bueno, al final la solución del paramento vertical del muro, de los muelles, era la solución más fácil, de práctica. A pie de muelle lo ves. Lo que sí que había que garantizar era no interferir con los amarres y los desatraques de los barcos, ¿no? Entonces vimos que quedaban por detrás de los escudos o las protecciones de los barcos y no interferían para nada. Y luego sí que buscamos las 2 ubicaciones
porque la ría de Avilés, como es una ría, tiene influjo de agua dulce en la parte alta, y bueno, queríamos analizar también si las aportaciones de agua dulce en la parte alta de la ría influían o había diferencias respecto a las que están en la dársena de San Juan, que está ya muy próximas al mar, ¿no? Por distinta salinidad, y bueno, y ver si podía haber diferencias, ¿no? En cuanto a renaturalización entre un arrecife y otro. Y vemos que no, que prácticamente son similares, con lo cual, bueno, a lo largo de toda la ría se mantiene esa calidad. Vale, ese apunte que dices, que entra agua dulce, es el río Albares el que la proporciona, se mezcla con el agua salada del mar. ¿Podría, Ana, condicionar que se desarrollen especies distintas a las que podría haber en la bocana del estuario, donde allí el influjo del agua dulce es mínimo? Sí, las hipótesis eran estas, ¿eh? La verdad que pensábamos que podríamos identificar diferentes comunidades que se crean. Sí que es verdad que los resultados que tenemos desde hace poco, entonces igual vemos una diferenciación cuando el ecosistema esté más avanzado. Por ahora, como ha dicho Alejandro, no podemos observar diferencias significativas. Igual sigue así. La verdad que bueno, aquí se nos vienen diferentes planteamientos de que igual sí que hay más influencia del agua del mar que viene, y hay más influencia también en el muelle de San Agustín, pero iremos viendo en función de cómo va evolucionando. Vale, ¿qué parámetros se controlan? Porque sé que tenéis parámetros biológicos y también parámetros físico-químicos. En palabras que nos enteremos todos los que no sabemos el tema. Vamos a empezar, si os parece bien, a los dos, Ana y Alejandro, por los biológicos. Ana, tú misma, por ejemplo, ¿qué parámetros biológicos se controlan en estos arrecifes artificiales de la ría de Avilés? Mira, los parámetros biológicos básicamente es el comportamiento del ecosistema a nivel de flora y fauna, ¿vale? Para que lo entendamos todos, es todas las especies que llegan a colonizar a las estructuras. Entonces hay unos indicadores más ecológicos, como puede ser la riqueza de las especies, o sea, cuántas especies están colonizando las estructuras, también la cobertura, ¿no? Si cubren más o menos estas especies, también si crecen mucho, que es la biomasa. Y entonces en esta biomasa, como muchas de estas estructuras, hay comunidades tienen capacidad de filtración de carbono, pues también como es un parámetro interesante a nivel también de empresa, pensando en la huella de carbono, ¿no?, de las empresas, pues es un parámetro que también monitorizamos. Entonces, estos son los parámetros biológicos que podemos monitorizar, y luego ya con la inteligencia artificial pues llegamos a conseguir otros parámetros que son más socioeconómicos, pero siempre viniendo de la riqueza, la biomasa, el CO2, la cobertura, etcétera. Oye, es muy interesante el tema de lo de la aplicación de la inteligencia artificial. Vamos a profundizar un poco más, Ana. Al final, ¿qué aporta la IA en este proyecto? Acabas de hablar de incluso una proyección socioeconómica de lo que puede suponer el proyecto. Correcto. Sí, al final la IA, como todo, es bueno o malo. Nosotros la hemos cogido con muchas ganas y la utilizamos en varios momentos del proyecto, ¿no? Tenemos un modelo de inteligencia artificial que lo estamos entrenando internamente, que hace que identifique las especies que realmente se puedan visualizar a partir del vídeo. Obviamente no podremos conseguir todo a nivel de publicación científica, pero por lo que ya a nosotros nos interesa, que es ver la evolución del ecosistema, ya es suficiente, porque tenemos identificadas algunas especies que nos da pie a que podamos llegar a definir el ecosistema que se está creando, ¿no? Entonces la IA, el modelo de IA, nos identifica las especies, nos dice qué especie es, y luego también lo está entrenando para aportar la información de la funcionalidad ecológica que tiene. Pues aquí pues la IA nos ha permitido hacer una búsqueda bibliográfica de muchos informes, de muchos reportes, publicaciones científicas, que nos ha permitido clasificar cada especie con la funcionalidad ecológica que tiene, que al final es lo que nos importa a nosotros, para ver si realmente el ecosistema que se está creando cumple la misma funcionalidad de un ecosistema natural y podamos decir que hay una renaturalización, ¿no? Y luego, obviamente, pues a nivel de análisis de datos, reporting, eficiencia. Entonces nos hace que
el sistema pueda ser más eficiente y por lo tanto el proyecto puede ser escalable y podamos llegar a diferentes entornos, no solo portuarios, sino también plataformas petrolíferas, puertos deportivos, puertos comerciales, etcétera, porque es mucho más coste eficiente que otras soluciones. Vale, esto salía hablando de los parámetros biológicos que estamos controlando. Perdona. No, todo lo contrario, porque he sido yo el que te he preguntado por la inteligencia artificial y su aplicación. Era por enlazar, porque nos quedaban los parámetros físico-químicos. Alejandro, ¿te parece bien? Bueno, a ver, los parámetros físico-químicos dentro de los controles que decía anteriormente que venimos realizando semestralmente y trimestralmente desde hace un año en la Autoridad Portuaria de Avilés hemos instalado 2 sondas multiparamétricas para la medición continua y en tiempo real de la calidad del agua, y las 2 también muy próximas a estos 2 arrecifes, una en el puerto deportivo y otra junto al Pantalán de Prácticos en la dársena de San Juan. En breve esperamos que esa información esté visible, porque yo la información la vuelco y es disponible a todo el mundo a través de nuestra página web. Así como los datos de red de aire ya están disponibles en tiempo real, estamos abriendo a hacer una nueva red de agua y estamos en breve, espero que esta información esté disponible en nuestra página web. Estas sondas y a través de transmisiones que miden parámetros físico-químicos, bueno, pues medimos la temperatura del agua, el pH, la salinidad, el oxígeno disuelto, la turbidez, clorofila, una serie de parámetros que nos indican cómo va fluctuando el agua o la calidad y cómo puede ver si vemos diferencias significativas de pH o de temperatura entre un punto y otro, ver si incluso en el proceso de creación, que era una de las cosas que teníamos también, aunque bueno, supongo que Ana pues por la experiencia lo tendría seguro, pero cuando se instala el microarrecife, que no lo dijimos, primero lleva una fase de carbonatación, que es que a través de la estructura y la tecnología que tiene Ecostructures, que es un ánodo con una estructura metálica que lo que hace es fijar el carbonato cálcico, las sales que hay disueltas en el propio agua de mar, y se fijan en esa estructura, que es sobre la que luego se van a desarrollar tanto las microalgas como el organismo, ¿no? Entonces teníamos dudas a ver si con el pH o las condiciones físico-químicas del agua, cómo iba a ser ese proceso de carbonatación, ¿no? Y entonces durante los primeros 6 meses, mirábamos y veíamos que la estructura se iba carbonatando, ¿no? Se iba fijando ese carbonato cálcico, esas sales a la estructura, que es la que va a dar soporte a todo esto. Porque ¿cómo son esas estructuras? ¿Cómo son físicamente? ¿Cuánto miden? ¿Qué forma presentan? ¿De qué están hechas? A ver, esto te lo podrá decir mejor Ana, que son las estructuras al final, pero básicamente son estructuras, Ana, déjeme o añade lo que quieras, básicamente son estructuras metálicas, paneles, ¿no? Con metálicos, con una estructura que va rellena, digamos, con una especie de caja metálica de conchas de mejillón, que con este proceso de carbonatación el mejillón también aporta el soporte para fijar el carbonato cálcico, ¿no? Y la carbonatación de esta estructura. Y van fijadas a la pared en este caso. Para eso contratamos una empresa de buceo profesional que los tuvo que anclar al paramento. Medidas, pues cada panel no lo sé exacto, mejor Ana dirás tú, pero andará por el 1,5 metros. Metro y medio. Sí, mira, de memoria, pero sí. Vale, y el proceso de carbonatación, sí. ¿cómo se hace? ¿En qué consiste, Ana? Se hace, como ha comentado Alejandro, es a partir de un ánodo y un cátodo. Al final es un proceso natural, pero tú induces a que se haga. Entonces es una polarización y, como ha comentado Alejandro, pues conectas con el ánodo de la estructura y hace que haga una conexión, ¿no? Y todos los minerales que hay alrededor de la estructura se van fijando, produciendo esta capa que hacen entre 2 centímetros y 5 centímetros de básicamente carbonato cálcico en diferentes complejos, ¿no? Aragonita, calcita, etcétera. Entonces este es el material que hace que pues luego colonice tan rápidamente, porque al final es un material parecido a lo que hay en un arrecife natural de rocoso. Vale, ¿y quién fabrica estos arrecifes artificiales? ¿Sois vosotros mismos la empresa o tenéis que comprarlo en otro sitio? ¿Se monta después ya en el puerto? ¿Cómo funciona esto? Mira, tenemos dos sistemas de producción diferentes. La gestión la hacemos nosotros, el producto es nuestro, ¿vale? Entonces sí que, pues como todos los procesos, tenemos unas empresas que nos hacen cada uno de los pasos. Pero a nivel de producción tenemos 2 sistemas en función de la zona, pero ya el sistema está pensado para que se pueda hacer localmente, ¿vale? Entonces tenemos diferentes zonas de producción.
Entonces, una vez se ha producido este esqueleto de acero, como comentaba Alejandro, que hace la estructura en sí, pues por ejemplo aquí en España tenemos Puerto de Barcelona es un sistema de pruebas donde nos ha permitido desarrollar este sistema de producción, ¿no? Pero a nivel tenemos como una fábrica que es en Puerto de Vilanova, bueno, el Club Nàutic Vilanova, Pendennis y Club Nàutic Marina Palamós, y ahora estamos instalando otros 2 más. Ahí tenemos el centro de producción, que es un muelle vertical donde instalamos estas estructuras sin carbonatar, ¿no? Esta base de acero, donde luego instalas el proceso de carbonatación y durante unos meses se van produciendo, ¿no? Se van carbonatando. Y cuando ya cumple con los estándares de calidad definidos, que es a nivel de la porosidad, la dureza, el recubrimiento, ¿no? Pues identificamos, normalmente son entre 3 o 4 meses, pero dependiendo también de la temperatura del agua y de otros factores ambientales, pues definimos que el producto ya está listo para ser transportado en el sitio definitivo, ¿vale? Normalmente este es el proceso diseñado, pero en algunos casos en concreto, como justo en Puerto Avilés, pues tenemos la capacidad de producir in situ. Entonces, el mismo proceso de carbonatación que hacemos a gran escala en estos diferentes puertos que te he comentado, sí, pues ahí se produjo directamente localmente. Bueno, también es interesante ese matiz. ¿Cuánto se prevé que duren estos arrecifes artificiales? No sé si es necesario reemplazarlos cada X tiempo, Alejandro. Hombre, yo en principio espero que duren por lo menos lo que dure yo. que los vea. ¿Y su guaje? Que duren. No, yo espero verlos crecer. Sí, entendemos que si no hay ninguna alteración físico-química en el entorno, así relevante, en los próximos años, espero que esto crezcan y sigan cada vez nutriendo y haciéndose cada vez más rica y compleja el ecosistema, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo no le veo límites. La siguiente pregunta, ya os lo adelanto, es desagradable, pero tenemos que hablar de perres, tenemos que hablar de dinero. No sé si son muy caros estos microarrecifes, si la instalación de los mismos... ¿Hay un presupuesto detrás, entiendo? Sí, aquí tengo que decir, bueno... no voy a hablar de perras porque, bueno, todo es caro, depende del valor que le des a las cosas y el interés que tenga, pero bueno, tengo que decir que, y romper una lanza por tanto por el presidente como el director del Puerto de Avilés, actualmente, pues por el compromiso que tienen por todo esto, por la sostenibilidad, ¿no? Está plenamente integrado dentro de la organización, la sostenibilidad, eso soy consciente de ello. Se van dando pasos muy positivos en esta dirección. Hay un compromiso total porque tocamos lo económico. La sostenibilidad son 4 patas, que digo siempre, y una de ellas es la económica. Si no es económicamente viable, no es sostenible. Entonces hay que medir bien, pero a la vez existe el parámetro que es la voluntad de la persona que decide que se lleve a cabo, porque a veces no es todo producción, pero sí que es imagen reputacional del compromiso, ¿no? Refleja un poco el compromiso de la autoridad portuaria y de las empresas que están en el entorno de hacia dónde queremos ir. Si hablamos de dinero, bueno, yo cuando me lancé a esto, pues me la juego porque digo, buah, como esto sea un fiasco, ya verás tú, me van a poner a caldo y las primeras tortas me caen desde YouTube, las perras son para experimentos, ¿no? Juega con... Claro. Pero bueno, yo creía que era factible y que podía dar resultado. Y bueno, si hablamos de precio, para mí, hombre, no voy a decir que es muy caro, depende, pero para el resultado ya lo compensa, ¿eh? Soy muy diplomático, ¿eh? Sí, mucho. Yo estaba esperando que me dijeras, no, mira, me costó exactamente 3.456 Te lo puedo decir porque tengo memoria y lo sé exactamente, pero bueno, aproximadamente, no sé si salen, si hablamos de por paneles, 3 paneles en cada zona, 6 paneles, unos 14.000 euros o algo así. ¿En total? Incluido, sí. Ah, bueno. Incluido, vale. A ver... para mí sería mucho, pero para la autoridad portuaria... Bueno, a ver, miramos mucho las perres, claro. O sea, y bueno, no es digamos, bueno, es dinero. Incluían 2 años de seguimiento, monitoreo con toda esta tecnología, que además era, bueno, pues una experiencia un poco lanzarse al abismo, un poco el probarlo, ¿no? Y ver
que había retorno de esa inversión. Bueno, y ahora me dice Ana, no, si es que nosotros vamos, con esto casi no funcionamos. La próxima vez tenéis que pagarnos 20 veces más. Es cierto, o sea, va muy justo la cosa porque, oye, claro, se han tenido que desplazar varias veces en vuelos, hoteles, el seguimiento, o sea, claro. Desde ese punto de vista... Vale. Sí, a ver, aquí hay diferentes puntos. Yo estoy, bueno, o sea, el precio es el que es y nosotros, en nuestra parte, aún normalmente el modelo de negocio es que ofrecemos primero al cliente el producto, ¿no? O sea, el producto con el sistema de monitorización y reporting, que yo creo que aquí es donde nosotros nos diferenciamos, ¿vale? Porque al final de proyectos de regeneración, restauración, etcétera, hay bastantes, y arrecifes artificiales hace muchos años que se instalan en diferentes entornos, pero nosotros el sistema no es solo los arrecifes, que también matizaría el concepto de arrecife, pero bueno, creo que no hace falta. Es todo el dato que lo podemos convertir un poco, es lo que os decía, ¿no? O sea, en beneficios. Porque pues tú puedes llegar a decir, ostras, pues solo con los informes que entregamos ya es suficiente, pero luego pues hay un trabajo que permite que este retorno de la inversión sea posible, ¿no? Pues como comentaba Alejandro, existe una parte comunicativa, de reputación, que con la información que les podamos prestar a los clientes pueden llegar a atraer clientes o a retener estos clientes o hasta mejorar, a ser más competitivos, ¿no? A nivel de licencias. Entonces, estamos ahora en un proceso de detección de estos beneficios, que no son beneficios ambientales, porque estos ya los medimos, sino que identificar palancas financiables, ¿no? También estamos trabajando en todo lo que es metodologías de créditos ambientales, que cuando existan y estén en el mercado, pues gracias a la regeneración se podrá generar un beneficio económico. Entonces, el inversor, que en este caso es Puerto de Avilés, podrá tener una compensación económica gracias a su primera inversión. Este es un caso, pero también pues otro tipo de beneficios que podrían ser medibles más a nivel financiero, ¿no? Pensando en Alejandro, no sería nuestro diálogo ahora ya no es con Alejandro, sino también con el Departamento de Finanzas, ¿no? Pues también hay parte de reporting que podrían reducir su reporting en sostenibilidad, porque ya le damos el dato exacto y no necesitan pues subcontratar a otro tipo de consultoras ambientales, por ejemplo. Vale. ¿No? Entonces estamos identificando estos beneficios más corporativos para que el retorno de la inversión sea real y puedan, pues las empresas lo vean una solución más competitiva. Vale, ¿y todo esto para qué? ¿Qué especies hemos detectado? Llevamos bastante más de la mitad de la intervención y no hemos hablado de lo que hemos visto. Alejandro. Bueno, a ver, hemos visto de todo. Ana te puede concretar más, pero bueno, venga, pues entre los dos. Hemos visto, bueno, desde algas, yo me he quedado sorprendido pues ver estrellas de mar, un ofiuroideo, hemos visto un nudibranquio, que es una especie de babosa de mar, hay gusanos tubícolas, hay peces lábridos, bueno, se ha creado un sistema muy rico y complejo en el que son variedad de especies que se alimentan unas de otras, hay moluscos filtradores, hay detritívoros que comen los restos, los excrementos que ayudan a limpiar el entorno, otros comen algas, otros cazan los que están allí, los peces, el que haya peces ahí también indica, pues son peces especiales que encuentran cobijo y refugio en esas estructuras. A mí lo del Tenolabrus rupestris, vamos, eso a mí me encanta. Bueno. Sí, bueno, a ver, son nombres latinajos, que digo yo, de especies, pero bueno, al final son pues el pinto, la ñocla, la andarica, la estrella de mar y... O sea, sí, a eso lo entendemos todo. Pues eso, bueno, es un poco científico. Pero sí, bueno. al final lo que decía Alejandro es que se está creando, ¿no? un ecosistema más complejo a lo que suele haber en una pared de un muelle vertical, ¿no? O una pared hecha de cemento y de los materiales típicos que hay en estas infraestructuras marinas. Lo que permite la instalación de nuestro producto es dar la funcionalidad y la complejidad estructural para que se cree este ecosistema, ¿no? Entonces se crea lo que se dice a producción primaria, producción secundaria, luego vienen los peces, se lo comen, entonces se crea esta cadena trófica necesaria para un ecosistema funcional. Vale, en cuanto a la iniciativa, decíamos al principio que iba a durar 2 años, la idea, todavía quedan unos meses para cumplirlo, los alcanzaremos en mayo, junio, más o menos.
¿Qué previsiones tenéis después, Alejandro? ¿Cómo vais a seguir trabajando? A ver, bueno, pues todavía queda ver el seguimiento que se haga en la primavera, que ya se cumplirán los 2 años. La idea es seguir monitorizando porque al final es un reflejo y un indicador de lo que está pasando en el entorno. Si vemos que descienden especies, incluso nos sirve también como indicador o capacidad de referencia en cuanto a la identificación de especies invasoras. Nosotros estamos identificando las especies. Sí, pero está muy de moda las especies invasoras. Algunas son, vamos a decir, inocuas en el sentido de que no alteran el ecosistema, pero hay otras en las que, bueno, pueden crear trastorno al entorno, ¿no? Entonces, el tener esas estructuras, digamos, estos blancos de medición o de control, nos permite ver si ahí se asienta alguna especie nueva invasora, ¿no? Ya hubo alguna en la ría de Avilés, ya se detectaron 2, hace unos años un mejillón pigmeo, que era de Nueva Zelanda, originario de Nueva Zelanda, y una planaria, un gusano planaria hace 1 año o 2 también, que acababa con los moluscos, con los mejillones, pero bueno, digamos, no se han asentado en la ría, ¿no? Porque tienen que haber unas condiciones, tienen que tener comida, si no hay comida, pues ellos también migran, son los primeros que tal. Entonces, bueno, nos sirve también como indicador y la idea es ir siguiéndolo y ver cómo evoluciona esto de momento. Vale. ¿Cabe la posibilidad de poner más, de instalar más? Tenemos 6... 3 y 3, San Agustín y San Juan. Pero... Sí, cabe la posibilidad porque se pueden, viendo el resultado y muelle tenemos... A ver, el muelle tiene que ser de paramento vertical, no de pilotes, porque tenemos muchos muelles en el puerto que son de pilotes. Entonces, explica un poco la diferencia para los oyentes y los espectadores que no somos avezados. La diferencia es que la plataforma sobre la que se colocan las grúas o las mercancías, pues está sujeta al fondo a través de pilotes de hormigón, ¿no? Entonces, digamos, columnas, por decirlo tal. Entonces, ¿qué pasa? Que pues meterse ahí debajo con marea alta, que el agua llega hasta arriba, bueno, es una zona confinada en la que, bueno, si entra un prop, sí, pero para la instalación ya tienen que ser buceadores. Bueno, es un tema delicado y complejo y no es tan fácil y accesible el meterse bajo de unos muelles, no es tal. Sin embargo, otros muelles que son de cajón o de estructura de tabla estaca, que es una pared, digamos, vertical, lisa, ahí es muy sencillo el descender con buzos, instalarlos y luego bajar el ROP desde el propio muelle a pie de muelle. Se puede bajar el ROP y se ve, ¿no? No hay que meterse bajo una estructura y que tiene su riesgo. Entonces, claro, eso también vosotros, Ana, lo tenéis en cuenta a la hora de diseñar estos microarrecifes o el sistema es el mismo independientemente de cómo sea la estructura del muelle. Claro, tenemos como un producto base pensado para puertos, que es el que hay aquí en Avilés, que es estas paneles como verticales, pero a demanda, ¿no? Pues podemos desarrollar nuevas soluciones de fijación, por ejemplo, por pilonas ahora ya tenemos la solución, también estamos diseñando un sistema para en modo más horizontal, para pantalanes horizontales, que son de estos pantalanes flotantes. Entonces, tal cual la misma tecnología, también como os comentaba, también tenemos productos pues para protección del cableado submarino, para plataformas offshore. Entonces, el producto es el mismo, pero el diseño lo vamos adaptando en función de la infraestructura donde podemos instalar. Me he quedado con una de las cosas que decías al principio, Alejandro, la idea inicial de poderlo haberlo instalado en el espacio Portus, incluso ofrecer con códigos QR a los visitantes. El espacio Portus es una zona visitable que es muy interesante para las personas que son ya expertas en el mundo marítimo o para los que no tenemos ni idea. Esto se podría, no sé, hacer visitable también. ¿Estáis barajando esa idea? Inicialmente mi idea era hacerlo visitable, o sea, el ponerlo en el espacio Portus, incluso el pantalán nuevo que hemos puesto junto al Monumento Natural de Celuán, que también es una estructura. La idea que tenía inicialmente era que a través de QRs la gente, cualquier visitante, ya sea del experto conocedor que podrá leer esos latinajos y entenderlos, o para la gente pues que no conoce ese conocimiento, pues le sorprenderá conocer y saber todo lo que hay ahí debajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hemos colocado estos dos en muelles de acceso, digamos, restringido en el sentido que hay operativas portuarias y no es de acceso libre. El QR sí se puede desplazar, o sea, el QR lo podemos poner en el espacio Portus y con un móvil o una tablet leerlo y saber que hay esos dos arrecifes en el puerto y mostrarle toda esa información, ¿no?
la idea inicial, que era ponerla a pie, digamos, de visitante, ¿no? Que supiese que ahí debajo tenía eso ahí. Es que eso puede ser muy atractivo. Eso sería muy atractivo. El problema que teníamos, aparte de la estructura, que como decía ahora Ana, que ya la tienen para los pantalanes, el problema que tenemos en la ciudad de Avilés es el calado. Y entonces los pantalanes en marea baja, la estructura pegaría con el fondo, o quedaría, y subiría y bajaría con la marea, no estaría fija, o sea, no podríamos fijarla. Quedaría el pantalón al bajar, chocaría con la estructura, ¿no? Por la baja marea, que está muy al límite. Entonces, por eso, bueno, sí que la idea del QR, sí, para que todos los visitantes... Bueno, ten en cuenta que Celuán, que antes hablamos, el Monumento Natural, tenemos un aula de la naturaleza, que hay muchas visitas de escolares, industria. En el año pasado, pues más de 1.400 personas pasaron por Celuán. De centros escolares donde se les dio campañas de divulgación de aves, porque sobre todo Celuán es un paraíso para las aves. Hay águilas pescadoras, hay de todo, limícolas de todo tipo, hay un mundo. Hay muchas, se enseña el sistema dunar, se enseña retirada, limpieza del litoral, eliminación de invasoras. Bueno, pues faltaba un poco la parte de agua, ¿no? Todo muy vinculado al espacio terrestre o aéreo, y este complemento pues ya digamos que lo completa, ¿no? Pues oye, pues si tienes un QR, vas a Celuán y ves que ahí debajo del agua hay vida también, ¿no? Y que se puede ver. Claro, es que pues, eso sería muy atractivo para el visitante. Lo trataremos, convenceré a mi director y mi presidente a su sensibilidad. El contenido está, Alejandro, el contenido está, ¿eh? No, nosotros, la solución está hecha, ¿vale? Porque tenemos con un QR, nosotros pues se puede descargar, tenemos una aplicación que es de pública, ¿eh? Tú puedes descargarte OCN Constructores, y es una aplicación que es como un Google Maps, y se ven exactamente todas las unidades que la compañía tiene instaladas, porque como las tenemos georreferenciadas, se puede visualizar el impacto individual de cada estructura. Entonces, es una herramienta interactiva, por lo que tú puedes ir puerto por puerto donde están las estructuras instaladas y visualizar tanto los números de impacto, también con las fotos, etcétera. Entonces, que podría ser interesante pues vincular esto con una cartelería y que la ciudadanía pues podría visualizar. Y luego ponéis que esto salió en Asturias al Día, que la idea salió de aquí. También, claro que sí. Está hecho. Bueno, por cierto, un saludín a Nicolás Alonso, el sí, director del espacio Portus. A lo largo de mucho tiempo fue colaborador también aquí en programas de RPA, una persona que, aparte de saber mucho de su materia, es muy accesible y da gusto tratar con Nicolás. Así que vaya este saludo desde aquí, desde la radio pública asturiana. En cuanto a la iniciativa, decíamos que la desarrolla la Autoridad Portuaria de Avilés, se enmarca también dentro de los objetivos de la Ley de Restauración de la Naturaleza, Alejandro, de la Unión Europea. Todo eso condicionado por el sitio en el que está también. Sí, vamos a ver, como dijimos anteriormente, tenemos un espacio Red Natura 2000 dentro del puerto y queremos ser consecuentes, ¿no? Está claro que el puerto impacta desde su implantación, las actividades industriales, todo impacta, la actividad urbana, todos los que van ahí de visita, estamos actuando, interfiriendo, digamos, es un espacio muy antropizado, demasiado antropizado, es muy pequeño y muchas actividades que confluyen, actividades recreativas, actividades de visita o visualización de la naturaleza, actividades industriales, la playa, Celuán, pues en verano se llena de gente que quiere tomar el sol, pero eso tiene que compatibilizarse con las especies. Bueno, pues es un equilibrio crítico a veces por un espacio que no entramos todos, ¿no? Y tiene que ser todo compatible. Bueno, pues desde el puerto pues se lleva a cabo estas labores tratando de recuperar un poco lo que había, ¿no? Con las políticas de regeneración, hablamos de carbono, de CO2, la Autoridad Portuaria tiene el sello Reduzco en cálculo de la huella de CO2, porque llevamos desde ya 4 años midiendo nuestra huella, alcance 1 y 2, y minimizando los consumos tanto de eficiencia energética como de agua. Para reducir nuestra huella. El Ministerio el año pasado nos dio el sello Reduzco y el compromiso es para este año 2026 calcular el sello, tratar de obtener el Reduzco para el 2025. Eso es que reducimos nuestras emisiones siendo más eficientes, consumiendo mejor y de manera más sostenible la energía y los recursos que disponemos, incluso el agua. Bueno, unos parámetros que, como también decía antes Ana, podéis aprovechar estos resultados de la instalación de estos microarrecifes.
Sí, esto, como decía Ana, ya nos da parámetros de, tanto de reducción de CO2, estamos hablando, estos aparatos, por las dimensiones y todo, la captura de CO2 es muy pequeña, hablamos de kilos, no de toneladas, ¿no? Pero sí que ya nos da un indicador del compromiso y hasta dónde llegamos, que hasta estamos tratando de reducir kilos, y bueno, queda mucho por andar. Pero ahí estamos. Bueno, Ana, el control va a durar todavía unos meses más. Decíamos antes, hasta mayo o junio. ¿Qué resultados esperáis de los nuevos monitoreos que se llevan a cabo hasta esta primavera-verano? ¿Sois optimistas? ¿Se prevé que se pueda incrementar, no sé, la biomasa, la biodiversidad, avanzar todavía más en estos meses que quedan? Hombre, sí, esperamos que sí. Todo indica que va a mejorar el ecosistema que se está generando. Como ha comentado Alejandro, pues hemos identificado más especies que en las que había, porque tenemos un control, ¿no? Entonces, con las experiencias previas, todo indica que tanto la riqueza de especies como los grupos funcionales se vayan mejorando y acabemos produciendo, ¿no? este ecosistema complejo. Vale, háblanos un poco más de tu empresa, de Ocean Ecostructures. Pues mira, somos una startup que empezó la actividad económica en 2021, o sea que hace poquito que empezamos. La creamos con Ignasi Ferrer, que es el CEO de la compañía, y estamos como cofundadoras Mireia además y yo, y con la idea de que queríamos regenerar el medio marino, ¿no? Entonces, con un método escalable y replicable, porque al final muchos de los proyectos de conservación, ¿no? Se financian en base a filantropía o financiación pública, por lo que cuando las políticas no dan para hacerlo, pues se cierra se cierra el grifo y no hay financiación para hacerlo. Entonces, con Mireia e Ignasi son business total, o sea, tienen en su mente que los proyectos tienen que ser autofinanciables y que tienen que tener un modelo de negocio que tenga sentido, ¿no? Entonces, por aquí empezamos, detectamos la idea de poder ofrecer una solución a la misma empresa donde ellos mismos también están haciendo el mismo impacto en los ecosistemas, por lo que puedan llegar a ser net positive, ¿no? O sea, que pueden compensar un poco su huella en los ecosistemas, y así empezó todo. Desarrollamos un producto que primero lo validamos en un entorno, y a partir de aquí pues hemos ido identificando nuevos productos, nuevos sectores y generando conocimiento y identificando estos beneficios para que el modelo de negocio sea viable. Estáis ubicados, por el acento, en Badajoz, ¿no? Sí, seguro. No, la oficina está en Barcelona. Sí que es verdad que ahora hemos abierto una oficina en Arabia Saudita, porque hemos sido seleccionados por un programa de aceleración de Arabia Saudita. Y ahí vamos a intentar abrir mercado, porque así estamos también a nivel de proyecto, estamos también internacionalizándonos. Bueno, ¿y trabajáis en toda España o trabajáis, bueno, entiendo, por zonas de costa, pero os movéis por todo el norte, también por la costa mediterránea, por el sur, por el estrecho? Uh-huh. Sí, de momento, ahora sí que ya podemos decir que estamos en toda la costa. Nos falta el Atlántico de Portugal, o sea, España sí, pero Portugal aún no hemos llegado. Y también estamos en Baleares y las Islas Canarias. A nivel europeo ahora estamos implementando un proyecto en el Mar del Norte, en Bélgica. Hay un macroproyecto que por nuestra parte es el proyecto más grande que hemos hecho, y también en aguas mediterráneas más offshore, plataformas de petróleo y cableado submarino. Vale. Alejandro, próximos pasos, nos queda nada, un minutín, que va a realizar la Autoridad Portuaria de Avilés en materia de sostenibilidad, de la cual tú eres jefe de departamento. Pues para nosotros el más vital en materia de sostenibilidad, aparte de la huella de carbono, es la gestión del material de dragado. Ese es nuestro objetivo de sostenibilidad. Sostener la operativa del puerto y la actividad económica del puerto, así como los valores ambientales. Hemos planteado un proyecto de gestión del material de dragado que creo que es viable ambientalmente. Hemos tenido ya la aprobación del Principado de Asturias en cuanto a la afección al espacio de Natura, de la Capitanía Marítima, del Patrimonio de Arqueología,
Bueno, pues estamos pendientes de esa resolución del Ministerio, de ese informe ambiental que nos permita seguir dragando y permitiendo el acceso de los buques al puerto de Avilés. ¿Qué vais a hacer con el material? ¿Ya lo sabéis? Pues depende de la categoría del material, porque bueno, es un tema un poco complejo en cuanto a las categorías y cómo se clasifican los materiales que hay en el fondo de la ría o del mar. Pero bueno, el material que es apto para el depósito al mar, planteamos las opciones de depositarlo en la zona tradicional de vertido frente a Sagó y otra que cumple con parámetros frente a Arnao, frente a la playa de Salinas. El material que ya no es apto, que a pesar de que está en el mar, está en el fondo y está ahí depositado, que no se puede extraer de ahí para depositarlo al mar, no puede volverse al mar, digamos, con una técnica sencilla, sí con un recubrimiento o excavando una fosa en el fondo y recubriéndolo, pero eso es más costoso, que se pretende sacar a tierra y gestionarlo en tierra. Esas son las opciones que planteamos al Ministerio en agosto y bueno, estamos esperando por esa resolución. Bueno, pues estamos hablando con Alejandro Varas, es jefe del Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Avilés, y con Ana Lluveras, es directora científica de Ocean Ecostructures, la empresa que ha aportado la solución tecnológica de la iniciativa de instalar por ahora 6 microarrecifes artificiales o biomiméticos para no regenerar, sino renaturalizar la ría. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Ana, un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Así finalizamos la primera parte de Asturias al Día. Dentro de un momentín más. Segunda parte de Asturias al Día, correspondiente a este martes y 13 de enero de 2026. Las movilizaciones por un estatuto marco propio promovidas por los médicos continúan en este año nuevo, tras una huelga de 4 días consecutivos en diciembre y las posteriores reuniones con el Ministerio de Sanidad. La realidad es que sigue sin llegarse a un acuerdo y 6 organizaciones sindicales convocan en toda España nuevos días de huelga, concretamente 2 jornadas, mañana miércoles día 14 y el jueves día 15. Las organizaciones convocantes reclaman un estatuto médico y facultativo, es decir, específico para los médicos, no conjunto para todas las profesiones sanitarias, como pretende el Ministerio. Los convocantes son exactamente la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ahí está la nuestra, el SINPA, el Sindicato Médico Profesional de Asturias, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Cataluña, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes y el Sindicato Médico de Euskadi. Diego Pidal es el secretario adjunto de Atención Primaria del SINPA. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y gracias por invitarme. Lo contrario, gracias por venir, porque además estamos en un proceso todavía de negociación. A lo largo todavía de esta mañana están previstas reuniones entre el SINPA y el SESPA. ¿Hay todavía esperanzas de que podamos llegar a un acuerdo? Desgraciadamente, la verdad que pocas, porque ha sido una convocatoria express, llevamos ya varias reuniones, no conseguimos cerrar ningún tema de los autonómicos y lo veo complicado, pero bueno, bienvenida sea la reunión. Bueno, pero optimismo por lo que bien estás diciendo, poco. Poco, la verdad. Poco porque llevamos ya bastantes reuniones y no conseguimos concretar ningún tema. Nosotros lo que nos gustaría es los temas que tiene competencia la autonomía, que son temas de jornada y demás, se pudieran plasmar en un documento para firmar la salida de huelga y poder desconvocar la huelga autonómica, sobre todo dado que vamos probablemente a huelga indefinida a partir del 1 de febrero. ¿Hay servicios mínimos ya, sí, es decir, impuestos? Sí, los servicios mínimos, desde nuestro punto de vista, son un poco excesivos para una huelga porque son del 50 y del 60%. Que nosotros entendemos la preocupación de la Administración, pero bueno, claro, los compañeros, pues les parece que es algo excesivo y también están los residentes de mínimos. Entonces, bueno, nosotros nos hemos quejado. Otras comunidades autónomas tienen servicios mínimos del 30% y de menos, y inclusive algunas como si fuera una guardia. Pero bueno, es lo que hay y lo asumimos. Los sindicatos SATSA, FESES, Comisiones Obreras, UGT, CESIF y CIG Saude, este último es el gallego, llevan 3 años negociando con el Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García nuevas reglas de juego, vamos a decir, comunes para todos los profesionales sanitarios, incluidos vosotros. Sin embargo, los sindicatos médicos, y entre ellos el SINPA, pedís un estatuto exclusivo para los médicos. Esto, una parte de la población no lo entiende. ¿Por qué sois tan especialinos?
Sí, bueno, yo lo voy a intentar explicar. Vamos a ver, nosotros tenemos unas condiciones laborales un poco diferentes al resto de los trabajadores de la sanidad, que es la famosa jornada complementaria o las guardias, que las hacemos los médicos. Entonces, el problema de esa jornada complementaria, que es una reclamación ya histórica, es que es indefinida, por necesidad del servicio son las horas que sea, se paga por debajo de la jornada ordinaria, es obligatoria y lo que más te reclaman los compañeros, que no computa ni un minuto para la jubilación. Entonces, claro, vamos a ver, es básicamente el nudo gordiano de la negociación. ¿Qué pasa? Que nosotros eso ya está regulado en un capítulo del Estatuto Marco y con el nuevo Estatuto Marco no se va a arreglar nada. ¿Por qué queremos un estatuto propio? Porque eso nos permite a los médicos poder negociar nuestras propias condiciones. Y lo que estamos viendo es que el resto de sindicatos en ese estatuto marco común no lo van a arreglar y el Ministerio tampoco. Entonces, mira, ya que somos diferentes en eso, déjanos negociar a nosotros. Y es un poquitín la idea de por qué queremos un estatuto propio, por negociar nuestras propias condiciones laborales que son diferentes al resto de los trabajadores sanitarios. Eso entraría en la clasificación profesional, el grupo laboral, en el que os coloca la ley a las distintas profesiones sanitarias y desde donde se establece, pues, entre otras cosas, tan importantes como el sueldo base, los complementos, la carrera profesional, el reconocimiento de la responsabilidad, que eso es fundamental también, y más hablando de médicos. Denunciáis que en la actualidad un médico especialista está en la misma situación que otros graduados universitarios, aunque haya estudiado 6 años de carrera, haya dedicado 4, 5 o los que sean a hacer el MIR, es decir, la residencia, y que la responsabilidad sea muchísimo mayor. Bueno, la idea del Ministerio es que el colectivo de enfermería y de fisioterapia suba de nivel profesional de A2 a A1. Bueno, nosotros, claro, a mí me parece muy bien que cada colectivo reclame lo que considera justo. Pero claro, entonces nosotros también pedimos subir de nivel. Oye, mira, si subes a un colectivo, súbenos a nosotros, súbenos a A1+. Pues no. Para nosotros dijeron que no íbamos a subir de nivel y que nos quedamos donde estamos. Entonces, el tema del nivel profesional está hecho según el nivel de responsabilidad. Según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el médico, el farmacéutico, es decir, los grados largos tienen responsabilidad sobre todo el proceso asistencial y los grados cortos solo tienen responsabilidad sobre los cuidados. Entonces, lo que nos plantea el Ministerio es que colectivos suban de grado profesional, pero sin tener la responsabilidad, la seguiríamos teniendo nosotros. Decimos, bueno, pues si yo sigo teniendo toda la responsabilidad sobre el proceso, súbeme a mí también. Pues ahí estamos estancados, que no. Y claro, nosotros un estatuto que no nos arregla el tema de las huelgas, de las guardias, y que nos deja estancados en el nivel profesional, pues es que nos parece que no es suficiente. Ahondamos un poco más en las guardias, que es Sí. otro de los temas que ya has comentado. Correcto, tú en sí. varias ocasiones. Sí. Hacéis guardias obligatorias, Sí, ese matiz es importante, sí, es obligatorio. Sí, obligatorias. de 17 a 24 horas, que además nos computan como horas laborales normales. De Eso hecho, es. os quejáis de otro aspecto importante, es que se cobra menos la hora de guardia Sí. que la hora ordinaria, y además que no se consideran a la hora de jubilarse. Correcto. Vamos a ver, el sistema más o menos se basa en que se hagan un montón de horas de guardia que están por debajo del precio de la jornada ordinaria, digamos que son horas extraordinarias, que encima las tienes que hacer porque son obligatorias y que no te computan para la jubilación y que en el fondo son un peligro para la salud, tanto para el paciente como para el profesional. Además, nosotros en Asturias eso nos genera un descanso porque lo ganamos en una salida de huelga, pero en el resto de comunidades autónomas tú haces una guardia de 24 horas y debes las horas del día siguiente. Cuando en otras profesiones, cuando hacen 24 horas, descansan 2, 3, 4 y hasta 5 días. O sea que hago 24 horas obligatorias y al día siguiente le debo las horas a la empresa. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y nosotros lo llevamos soportando muchos años. Pero es que hay un cambio generacional y la gente joven se ha dado cuenta que esto no puede ser así y eso hay que organizarlo. ¿Que hay que hacer guardias? Por supuesto. ¿Hay que dar la atención 24/7? Por supuesto. Pero habrá que organizarlo de una forma que sea racional y razonable, tanto para el paciente como para el profesional. Jubilación, otro de los asuntos importantes en esta diferencia de posiciones con el Ministerio. Pedís que se tenga en cuenta el riesgo de vuestra profesión, que no se os iguale con otros funcionarios de la misma categoría que no tienen por qué asumir ese riesgo. Exigís la posibilidad de una jubilación anticipada sin penalización o de una jubilación parcial pero real. Bueno, a nosotros nos encantaría que tener un factor reductor como otras profesiones, por riesgo o por penosidad, pero es que ya nos conformaríamos con que simplemente las horas trabajadas en las guardias nos computaran, porque son horas que hemos trabajado y es un servicio que hemos dado a la población y que esas horas no te computen ni un minuto
para la jubilación, que pueden llegar a ser hasta 3, 4 y 5 años, es que, vamos, no lo entendemos y queremos que eso se arregle. El Ministerio dice que es tema de la Seguridad Social, que no puede hacer nada, bueno, pues que no tiene ninguna voluntad. Claro, yo comprendo que es muy complicado venderle a las comunidades autónomas que un colectivo importante como los médicos pues se van a jubilar primero, pero es que yo creo, vamos, que es de recibo, porque lo hemos trabajado. Y este tema une a toda la profesión. Puede haber que otros temas no, pero esto une a toda la profesión y van a tener que arreglarlo más tarde o más temprano. ¿Cómo es la relación con el resto de la profesión sanitaria? Decíamos al principio, vosotros pedís como médicos un estatuto exclusivo para vosotros. Sí. El resto de sindicatos de las otras profesiones han llegado ya a un principio de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, con el departamento que en el Gobierno central encabeza Mónica García. ¿Esa relación es tirante? Vamos a ver, yo creo que cada uno defiende a su colectivo. Es decir, hay sindicatos generalistas que tienen colectivos muy potentes, porque nosotros los médicos somos muy pocos, y yo entiendo que los defiendan. Pero bueno, y a mí me parece perfecto que consigan todas las mejoras que consideren. Pero claro, no puede ser lo que comentamos, que unos colectivos progresen y nosotros no progresemos. Y con el tema de la reclasificación profesional, ahí es una trampa que no han explicado bien esos sindicatos a enfermería. Porque un pequeño porcentaje de enfermeras que tengan el doctorado van a subir un nivel. Las especialistas se quedan como están y el 80% que son generalistas van a bajar un nivel. Entonces, si las que suben van a cobrar más, esas van a cobrar menos. Y eso no lo ha explicado ningún sindicato. Es decir, es por lo que a mí me parece que esta reclasificación es una chapuza. Porque el colectivo de enfermería te lo divide en 3 y el 80% va a bajar un nivel profesional. Y a nosotros no nos deja progresar. Entonces, yo creo que es un tema que me parece que hay que replanteárselo. Nosotros lo que queremos es progresar igual que los demás. Esas son las posturas que defienden los sindicatos médicos, entre ellos el SINPA, el Sindicato Médico Profesional de Asturias. Vamos a ir con las posturas también que defiende el Ministerio, y luego tú me las rebates. Supuesto. Lo primero que dice el Ministerio, todavía lo hemos consultado esta mañana, mantiene la misma versión que en diciembre. Es decir, a principios de mes sacaba la Moncloa una explicación y es la misma que todavía esta mañana mantienen después de unos cuantos meses de conflicto. No puede el Gobierno central, y en este caso el Ministerio, invadir competencias que son autonómicas, no puede detallar aspectos operativos de gestión interna porque sería inconstitucional. Por ejemplo, no puede fijar importes salariales exactos, que es lo que reclamáis con la reclasificación. No, vamos a ver, los importes, tanto nosotros como si reclasifican a otras categorías, habrá que negociar la autonomía. Eso lo tenemos claro. Es que a mí me hace mucha gracia que la sanidad está transferida. Cada comunidad autónoma se arregla, pero las reglas vienen de Madrid. Claro, y eso las propias comunidades se quejan. Oiga, déjame a mí organizarme, no me ponga usted las reglas, porque este conflicto lo ha generado el Ministerio. Lo ha generado el Ministerio y no está escuchando a las comunidades autónomas. Y da igual el signo político que sean. Ellas, las comunidades autónomas, quieren hablar, quieren negociar y quieren que haya un poco menos de intransigencia por parte del Ministerio. Claro que todo lo económico va a las comunidades autónomas, pero temas de jornadas, temas de guardias, etcétera, etcétera, eso es cosa del Ministerio y de este estatuto marco. Que nosotros, sobre todo, lo que queremos son condiciones laborales y lo económico se negociará en cada comunidad autónoma como no puede ser de otra manera, como el precio de la guardia y otras tantas cosas. Dice también el Ministerio que no puede fijar una jornada de 35 horas, que la duración de la jornada semanal es también competencia de cada comunidad autónoma. A ver, la impresión que da desde fuera es que cuando hay varios amos, al final el perro se queda sin comer. Sí, vamos, a mí me parece que escurre un poquitín el bulto y cuando no les interesa, la culpa es de la comunidad autónoma. Bueno, ellos pueden fijar muchas cosas, lo que hemos comentado. Ellos pueden fijar en el estatuto marco, van temas de traslados, van temas de guardias, o sea, van un montón de cosas. Claro que ellos, la jubilación depende del Ministerio de la Seguridad Social, pero bueno, ellos pueden iniciar el proceso para nosotros computarnos esas horas de guardia, pueden hacer muchísimas cosas, pero de lo que no les interesa no se habla y es culpa de la comunidad autónoma. También dicen que no pueden garantizar por sí solos la reducción de la temporalidad, sí se fijan mecanismos, pero depende de las comunidades autónomas que convoquen procesos de estabilización, que resuelvan las OPEs, las ofertas públicas de empleo en plazo, y que apliquen los nuevos sistemas. Porque otra de las preocupaciones que tenéis los médicos desde hace décadas es la falta de relevo, que las facultades no dan abasto para formar profesionales y que los centros sanitarios
tampoco dan abasto para recibir MIRs, para recibir médicos internos residentes. El tema es que, y esto ningún partido político se lo ha tomado en serio, es el recambio generacional. No se hacen planes a medio ni a largo plazo, son a corto plazo. Ahora parece ser que la panacea es abrir facultades privadas, que un montón de médicos se gradúen. Bueno, pues eso vas a acabar inundando el mercado. Es que eso tampoco, y además a corto plazo no te arregla nada. Porque un médico, desde que te entra en la facultad hasta que te ejerce, tarda 11 años. Es decir, que se sienten, que los partidos políticos hablen y que organicen bien el recambio generacional, que hablen con las universidades y con los hospitales, que eso no está hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos de un boom en los 80, que sobraban médicos y muchos se fueron, ahora que no hay. Es decir, eso no lo entiende ningún ciudadano, es un tema de organización, eso está clarísimo. Y después, claro que ahora mismo no hay médicos, claro que habrá que hacer jornadas prolongadas, por supuesto, pero puede haber un periodo de transición. Tú organízalo bien para cuando haya médicos. Que no tenga que estar un médico 24 horas trabajando, que pueda estar 12. Tú organízalo bien. Y vale, y nosotros aceptamos un periodo de transición, porque tenemos claro que hay que darle servicio a la población. ¿Cómo dijo la ministra que no queremos aeroguardias? Hombre, eso por favor, eso que lo diga un médico no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? Claro que damos el servicio, claro que si hay que quedarnos, quedamos. Pero tú ahora organízalo bien para cuando haya médicos, que es lo que pedimos y es lo que no se está haciendo. ¿La posibilidad de que un médico ejerza sin MIR? Eso nosotros no estamos de acuerdo, la verdad, porque eso ya hace tiempo. En la Unión Europea comentaron que las prácticas universitarias nuestras no tenían, dijéramos, el número de créditos suficientes para poder ejercer y nos obligaron a hacer el MIR. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien que se ejerza el MIR porque tenemos uno de los mejores sistemas MIR del mundo. Y el médico MIR es un sistema muy bueno de formación y salen muy bien preparados. Yo no lo veo. Es que me parece que es bajar la calidad de la asistencia. ¿Y es bajar la calidad de la asistencia admitir cada vez más facultativos procedentes de fuera? Cualquiera que haya ido a un centro hospitalario en Asturias, a un centro de salud, se da cuenta de que cada vez hay más, por ejemplo, médicos procedentes de Sudamérica. Claro, vamos a ver, yo creo que como hay mucha necesidad, quizás a lo mejor no se es tan riguroso. Es que a mí me llama la atención que si tú, por ejemplo, empezaste a estudiar la carrera en un país no comunitario y quieres seguirlo en Asturias y vas a la Universidad de Oviedo, ellos te tienen que convalidar las asignaturas y son súper exigentes, ¿eh? Pero en cambio, si ya vengo con el título de fuera, eso es mucho más sencillo. Entonces, bueno, tiene que pasar un proceso también, sí, ¿eh? Pero se quejan de que a veces es demasiado arduo. No, lo que es largo y farragoso. Pero bueno, pero a lo mejor tendremos que ir a un sistema, a lo mejor un plan como los americanos, de poner un examen. Mira, tú quieres ser médico en España, tienes un título extracomunitario, bueno, te vas a examinar y nos dejamos de rollos. El que apruebe ese examen está convalidado en España. Ya, que es lo que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos. Me parece casi mejor ese sistema, porque ahí, por lo menos aseguras un poco la calidad. Que te convaliden, que a veces si tienes más urgencia te da la sensación de que convalida más y cuando tengas menos urgencia convalidarán menos, no sé. El sistema no me parece a mí, que me parece un poco opaco, ¿eh? Y también ellos se quejan que cuesta una pasta y que los tienen 2 o 3 años ahí aburridos, porque no les acaban de convalidar la carrera. Claro. ¿Qué va a pasar? La reunión de esta mañana, ya me has dicho que no eres especialmente optimista sobre los resultados. A partir de febrero se podría recrudecer el conflicto. ¿Podría haber una huelga médica indefinida en toda España? Es lo que se plantea a partir del 1 de febrero y la verdad que tiene bastantes visos de realidad. Nosotros ya nos da rabia porque la huelga se la haces a la comunidad autónoma y a lo mejor hay cosas que puedes resolver con ellos, pero claro, al final las protestas de cara al ministerio pues tienen que resolver las propias comunidades autónomas y la padecen. Entonces, nosotros decimos, por favor, al Ministerio que reciba a los sindicatos, porque recibió al comité de huelga médico y es que lo despachó en 2 minutos y prácticamente no les deja hablar. Es que yo veo que no hay voluntad. Y al final tienen que ser conscientes, que lo digo yo, son médicos, tanto el secretario como ella, y lo están sufriendo los pacientes. Por favor, que nos reciban y que nos hagan caso a alguna de las recomendaciones que pedimos, que son cosas, es que de verdad que son cosas lógicas, que no son cosas retributivas, son cosas organizativas y muchas de ellas favorecen a los pacientes, porque nosotros siempre miramos el bien de los pacientes, porque para eso somos médicos, pero es que no vemos ninguna voluntad, cosa que me extraña, es que estamos un poquito despistados con el Ministerio, no sabemos qué afán tienen de este enfrentamiento, que no va a ningún lado. Vamos a hablar con los pacientes. Perfecto. Habla a la sociedad. ¿Cómo recibe la sociedad, los pacientes, las personas que tenemos que ir a un hospital, a un centro de salud, la huelga médica? Yo lo primero es disculparme y decir a los pacientes que nosotros no tenemos ninguna gana de hacer ninguna huelga. O sea, una huelga es muy mala tanto para los pacientes como para los profesionales. Nosotros les pedimos un poquito de paciencia y decirles que muchas de nuestras reivindicaciones son para mejorar su día a día. Es decir, que un médico
no te tenga que atender a las 3 de la mañana cuando lleva trabajando 15, 16, 17 horas, yo creo que es bueno para todo el mundo. Que un médico trabajado 24 horas pueda descansar, yo creo que es bueno para todo el mundo. Que se organice el tema de las movilidades forzosas para que los hospitales de las salas estén cubiertos bien y que no sea salto de mata, que parece que convocan, que movilizan un médico a última hora. Es decir, esas cosas yo creo que son buenas para todo el mundo, que se favorezca la flexibilidad. Hay hospitales en las salas. Si trabajaran de forma flexible, habría más médicos interesados en ir. Entonces, de verdad que nosotros de tema retributivo prácticamente no tocamos nada. Nada, simplemente lo de la hora de guardia, que nos parece un poco injusto que se cobre por debajo de la ordinaria, pero el resto son temas organizativos y les pedimos un poco de paciencia y a ver si el Ministerio nos hace un poquito de caso y por lo menos nos recibe y atiende alguna de nuestras demandas. En cuanto a las movilizaciones, si nada lo resuelve, van a volver mañana y pasado mañana, sí. El miércoles y el jueves, los Sí. días 14 y 15 de enero. ¿Va a haber también manifestaciones? Sí, tenemos una manifestación el día 14 a las 5 de la tarde. Y bueno, ahí la verdad que invitamos hasta la población que nos quiera acompañar y va a ser un poco, bueno, pues para manifestar nuestro malestar. La verdad que es que el colectivo médico está muy unido, como desde hacía tiempo que yo no veía, por estos temas, que de verdad que son temas de hace muchos años y que consideramos muy injustos. Y bueno, y esperemos que de alguna forma se puedan resolver. Porque el SINPA es el sindicato que representa a los médicos de Asturias, pero no en exclusiva. Hay compañeros que pertenecen a otros sindicatos. Nosotros somos el sindicato mayoritario, la verdad, por número de afiliación de médicos. El resto de sindicatos, pues que la verdad que no convocan la huelga y le apoya a algún simpatizante, pero de forma individual. Pero no, la verdad que no nos apoyan en estas reclamaciones. Por lo que comenté, porque tienen afiliados de muchas categorías y yo entiendo que los defiendan. Y a lo mejor, bueno, nosotros somos menos y bueno, pues no les puede interesar por lo que sea. A mí no me parece mal para nada. Pero bueno, nos hubiera gustado también que alguno de estos sindicatos nos apoyara. Bueno, dices que sois menos, sois alrededor de 4.000 en Asturias, ¿no? Sí, 4.000, pero bueno, que en el colectivo de la sanidad somos muy poquitos. Bueno, sí, somos en comparación con otros colectivos, ya digo que a mí me parece fenomenal que cada uno reclame lo que se merece y lo que considera justo. Pero bueno, nosotros esto lo consideramos también de justicia. Diego Pidal es el secretario adjunto de Atención Primaria de Asturias. Está con nosotros en Asturias al Día en esta jornada previa a 2 nuevos días de paro en los médicos de toda España y concretamente de aquí de Asturias. Diego, gracias. Vaya. A ver si llegamos a un acuerdo en las próximas Ojalá. horas o que se resuelva pronto. Ojalá. Nosotros lo que queremos es desconvocar y volver a ver pacientes, que es para lo que somos médicos. A nosotros nos gusta ver pacientes. Estos temas, la verdad, que nos causan mucho malestar y mucho estrés. O sea, que a ver si se desconvoca rápido y volvemos a la normalidad. Buenos días. Buenos días, gracias. Finalizamos así la segunda parte de Asturias al Día. Con Amor Argüelles en la realización técnica llegamos a la tercera y última parte del programa de Asturias al Día de esta jornada de martes y 13. Y lo hacemos con más cifras, con 25 años de trayectoria que lleva ya Warcry, el grupo de música asturiano fundado en 2001 en Ubieu y que acaba de sacar un documental sobre su gira Diamond. Diamond es el nombre del 10º disco en estudio, tienen otros 2 grabados en directo de esta formación. Y suena así, vamos a escuchar algo. Y los gritos es cuando salen los componentes de Warcry a escena. Víctor García, voz, cantante, fundador. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Santi Novoa, teclados. ¿Qué tal? Buenos días. Además, Rafael Yugueros a la batería, Pablo García a la guitarra, Roberto García al bajo. Y uno que anda por ahí siempre con todo lo audiovisual, que se llama Titi Muñoz. Titi, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Eres el autor de esta obra audiovisual, del documental Gira Diamond, que acabáis de presentar y que ya se puede disfrutar a través de vuestra página web y también en abierto para cualquiera que quiera, la web también, pero tenemos también YouTube para poder disfrutar de ello. A ver, en primer lugar, la idea de que documentéis lo que vais haciendo es muy habitual, no es la primera vez que sucede, ni muchísimo menos, pero en este caso, Titi, ya con la idea de hacer un documental potente de más de 40 conciertos en España y en Latinoamérica sobre todo.
¿Cómo surge? Bueno, en principio la idea no era hacer un documental. La primera idea es ir y hacer vídeos de cada gira, digamos, ¿no? Se fue a Colombia a hacer lo que viene a ser un after movie que se llama ahora, o un making of de ese concierto, ¿no? El primero que hice fue en Madrid en Las Ventas, que se hizo un sold out, y yo fui a documentarlo. Se hace mucho ahora esto con los grupos, o sea, llevan siempre a alguien de vídeo, de foto, y hacen, pues eso, reflejar un poco lo que fue el concierto, ¿no? Esto se hace más que nada para redes sociales, para los fans, ¿no? Para que tengan un poco la idea. Entonces, yo cuando empecé a ir con ellos, ya cuando me llaman para ir a Latinoamérica, el primero fue en Las Ventas, y cuando ya se me plantea la idea de ir con ellos a Latinoamérica, que a mí fue como, qué bien, ¿no? O sea, era una cosa que siempre... lo tuve en mente, ¿no? El poder ir a documentar una gira tan grande, ¿no? Entonces, cuando yo vi un poco la situación, ¿no? del grupo, de la banda, de los fans, yo empecé a grabar más de la cuenta, ¿no? Entonces, cuando ya llevaba varios conciertos, varias giras, dije, aquí hay un material tremendo, ¿no? Como para hacer un documental, no solo una pieza, ¿no? Y sale algo así. Hola, soy Víctor de Warcry, estamos aquí en el Palacio Valdés, en Avilés, preparando lo que va a ser la nueva gira. Y mucho ruido, Víctor. No tanto, no tanto. Suena más agresivo de lo que parece. La idea de documentar, como bien decía Titi, la tenéis desde hace mucho tiempo. Es lógico que sois un grupo con una trayectoria también muy grande, con muchísimos seguidores. El hacerlo ya en forma documental más amplia, entiendo que aporta también un valor añadido a lo que es Warcry y sobre todo a la historia detrás del grupo. No, a ver, lo ha comentado Titi, la verdad es que había mucho material y nos daba la posibilidad de documentar la gira, de hacer un documental y de mostrar algo que ahora está muy en boga. Antes tú escuchabas al grupo y solo querías la música, no querías más. Ahora la gente quiere saber cómo funciona, todos los entresijos, y es algo que la gente demanda mucho. Y mira, tuvimos la oportunidad y la respuesta, pues llevamos una semana, creo que estamos cerca ya de los 25.000 reproducciones, es una brutalidad, y mensajes, un montón de mensajes. El trabajo de Titi ha sido muy, muy bueno, porque es muy bueno. Tienes que decir, no voy a trabajar nunca más con él. No, otro a más. Ya son 200 más que tiene, pero la verdad es que sí, y se ha visto porque la respuesta del público ha sido increíble. Público como estos. La relación con los fans yo creo que es muy bonita. Tenemos unos fans muy, muy entregados, muy educados. Venimos desde El Salvador y estamos aquí en México y estamos muy agradecidos con ustedes. Años de escuchar su música. Ella tiene alrededor de unos 15 a 20 años de escuchar su música. Muy agradecidos. La verdad es que una de las cosas que me llama mucha atención es el respeto con el que nos tratan los fans. Gracias. Sí, claro. La verdad es que ella es una banda muy afortunada en ese sentido. Pero yo creo que el éxito también del por qué tenemos este buen feeling con los fans es porque nos mostramos tal como somos. Somos muy naturales, no caminamos por encima del suelo 5 centímetros porque estamos ahí en plan artista. A ver, artista, este último que hablaba era Santi Novoa, esa naturalidad, esa cercanía. Lo que estás mostrando, estando aquí con nosotros en Asturias al día hoy, es una parte fundamental de lo que es Warcry y no quita un ápice de la majestuosidad de vuestros conciertos. No, nosotros incluso llegamos a Barajas y aunque nos digan que nos dejemos las madreñas y la boina allí, seguimos con ella y nos vamos con ella. Quiero decirte, tal como somos, tal como estamos aquí contigo o como estaríamos con cualquier amigo en... Lo que pasa es que encima allí, como te regalan tanto cariño, te sientes un poco desbordado en ese sentido, ¿no? Entonces es que es muy fácil ser cariñoso con ellos porque te vienen con sonrisas, te vienen con abrazos, con una educación exquisita, la verdad, a la hora de pedirte las cosas. Y luego ves en sus rostros el reflejo de la felicidad de tenerte cerca. Y nosotros, como estas cosas al día de hoy todavía nos llegan a sorprender, pues entonces lo que hacemos es disfrutarlo, regalar amor, cariño y estar con ellos todo el tiempo que se pueda y disfrutar de ese feeling que hay entre tanto la banda como los fans y el cuerpo técnico, porque aunque estemos los 5 músicos, te puedo asegurar que
a todos los técnicos les tratan con el mismo cariño que a los músicos, o sea que es algo muy, muy hermoso, la verdad. Llama mucho la atención, Víctor, sois un grupo y ya con 25 años de trayectoria, con 10 discos en estudio, con 2 discos grabados en directo, con un montón de documentales, de grabaciones que constatan lo que hacéis. Llama mucho la atención que seáis muchísimo más conocidos fuera, sobre todo en Sudamérica, que aquí. Yo, por ejemplo, mantengo contacto personal con Santi, que me pasas de vez en cuando cosas que hacéis y digo, jolín, pero si estáis llenando espacios con decenas de miles de personas, con un seguimiento muy gordo de fans de esos. Mira, veníamos el coche Titi y yo comentándolo, porque es una cosa que nos pasa muy habitualmente, ¿no? De mano piensa que España es un país con 49 millones de personas y al otro lado del charco hay un montón de países, son casi 500 y pico millones de personas. En España estamos muy concentrados en España. No, realmente el mundo es más amplio. Y él lo ha comentado, el primer concierto que grabó fue en Las Ventas, en Madrid, y fue sold out, o sea, fue lleno. Pues se grabó Barcelona, grabó Bilbao, grabó Málaga. Y él, que ha estado en gira, le dice, no, es que me vienen... Siempre se comenta eso. Qué bueno, ¿cómo siguen fuera? No, nos siguen dentro y fuera. Lo que pasa que, claro, fuera es Colombia, es México, es Ecuador, son muchos más países. Entonces la sensación es como decir, no, claro, es que fuera funciona mucho. No, es que hay más países que España. No, claro. Pero es una percepción que siempre nos ha llamado un poco la atención, ¿no? Pues dices, o sea, yo voy a tocar a Oviedo, no va nadie a verme. No es así. Pero bueno, y luego hablas de decenas de miles, vamos a quitar algún cero de ahí. Bueno, hombre, a ver. Vamos a quitar. Yo hay que ser realistas. Veo los vídeos. Hay gente. No los voy contando uno a uno. No, pero bueno. Pero bueno, hay gente. Suman, Son unos cuantos miles. Claro, pero imagínate, Ciudad de México, yo creo que son unos 20 millones de habitantes. Es lógico que haya mucha gente. Y luego date cuenta que también una entrada para Warcry fuera de España es, incluso nosotros lo hemos comentado muchas veces, es súper cara. Estamos hablando que en Costa Rica estamos hablando de 80 euros. Son barbaridades, ¿sabes? Entonces la gente que va al concierto tiene que ahorrar durante mucho tiempo. No es tan fácil como en España, ¿no? Que te gastas 50 euros y te los gastas en ver un concierto y todavía si está por ahí, todavía estás diciendo, es un poco caro. Ellos no, ellos saben que date cuenta que para ellos nosotros somos una banda internacional, que siempre decimos, pongo internacional si estoy, porque Hispanoamérica es que lo sois. Fue España, ¿entiendes? En teoría yo estoy en Ecuador y es como si estuviera que me perdonen los de Madrid, pero como si estuviera en Madrid. Tienes mismo idioma, misma religión, hay muchos nexos en común. Entonces, cuando te dicen, no, es que ustedes son internacionales, dices tú, ¿internacional? Yo no, ¿por qué? Y claro, luego te das cuenta y dices, no, claro, yo estoy en otro continente. Claro. Pero al final es la naturalidad. Yo creo que entre la música y comportarse un poco normal, ¿entiendes? Porque cada uno tiene un trabajo. Yo tengo una anécdota en un meet and greet, para los que no sepan, es como una reunión con los seguidores y tal. Se me acerca uno y dice, no, porque tu música salva vidas y tal. Y digo, bueno, a ver, ¿y tú de qué trabajas? Y me dice, yo soy cirujano. Y yo, no, perdona. Yo puedo cambiar el estado de ánimo, pero el que salva vidas eres tú. Pero claro, muchas veces la gente valora más lo de fuera que el trabajo que hacen ellos. Y para que todo funcione hace falta de todo. Hace falta gente arriba, medio, abajo y en todos los sitios. Bueno, en cuanto a lo que es en sí el documental, Titi, no solamente reflejas lo que es las actuaciones en directo, los minutos previos, el post, sino también eso que a veces es muy difícil cuando se pasa mucho tiempo y en momentos de tensión, poco sueño, mucho viaje, que es la convivencia. Es un aspecto que reflejas especialmente en este documental Gira Diamond. Sí, porque yo creo que, de hecho, es una de las cosas que yo creo que ha sorprendido mucho a la gente, al espectador, ¿no? Porque son cosas que no se ven y muchas veces no son conscientes del trabajo que lleva, el sacrificio que tiene que hacer una banda a la hora de ir a tocar. Entonces sí que me gustaba reflejar eso, ¿no? O sea, que la gente valorase un poco ese esfuerzo. O sea, porque la gente piensa que te posan ahí encima del escenario, llegaste en un vuelo privado, vienes descansado, ¿no? Y no es así. O sea, lleva realmente muchas horas de sueño, es muy duro y yo lo viví.
Quiero decir, entonces yo dije, para mí es importante reflejar esto y que la gente aprecie este esfuerzo, ¿no? O sea, que no piense que esta gente, o sea, o la banda, incluso el equipo técnico, llegamos y venga, ya estamos, ¿no? Aquí. De hecho, yo que soy músico, que tengo una banda que no se puede comparar a Warcry, yo soy de Avilés. Cuando fui a vivir a Oviedo, me acuerdo una vez que dije, bueno, me tengo que ir, que mañana trabajo, y un chico me dijo, ¿pero tú trabajas? Quiero decir, entonces eso, dije, la gente tiene un concepto muy equivocado de lo que es una banda. Por eso me gusta reflejar este tipo de cosas. Vale, ¿no? y queda más o menos así. La convivencia entre el grupo es horrible, francamente. Imagínate viajar las 30 y pico horas sin casi dormir. Si no nos lleváramos bien sería una locura. O sea, es imposible. Sí, te parece el tren de la bruja, tío. Hombre, bien, la convivencia, tío, nos conocemos todos desde hace mucho tiempo y hay confianza. A ver, nos vamos haciendo mayores también, quiero decir, las manías se van acentuando, pero en general, bien. Es un vídeo, ¿no? Es un vídeo. Obviamente. Y luego si en el grupo está un elemento tipo Santi Novoa, ¿qué puede salir bien? Algo tiene que salir mal seguro. Seguro. Santi. Cuando yo ando por ahí siempre hay algún tropiezo, pero bueno, siempre, por suerte, como la gente que tengo al lado es súper competente, todos siempre resuelven. No, pero que va, hay un ambiente fantástico, porque además es que viajamos como 12, 13 personas. Y es cierto lo que dice Titi, que es que hay momentos que a lo mejor no es que haya mal rollo, sino que uno puede tener un momento de bajón o de cansancio, y siempre encuentras a alguien, pero no hablo músico, cuando hablo de la banda me refiero a todo el staff técnico y todos los que viajamos y componemos lo que es Warcry. Y siempre hay alguien que se da cuenta y se te acerca, ¿sabes? Y siempre hay ese momento para que alguien, venga, vamos para adelante, vamos, ¿sabes? Porque lógicamente es que es lo que dice Titi y Víctor, que es muy cansado, ¿sabes? No, pero vale, y dirán los mineros y los que trabajan en la mar, ¿de qué te quejas, cabrón? Y tienen razón, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que lo nuestro no tenga su esfuerzo físico. Claro. La verdad que dormimos poquísimo, los viajes son muy largos. Hay veces que incluso llegamos el mismo día al país y ese mismo día tocamos. Recuerdo una vez en Costa Rica, que creo que fuimos directamente del avión a la sala de concierto. Y ahí estuve esperando que los técnicos montaran, hicieran prueba y esa misma tarde, noche tocar. Hay veces que no, que igual llegas el día antes y tienes un día, pero se aprovecha también para hacer ruedas de prensa, meet and greet, con lo cual el tiempo siempre está de alguna manera ocupado. La suerte, que somos las personas que conformamos todo esto, pues hay siempre gente pendiente de los demás. Víctor, lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando vas a un concierto, pagas una entrada, quieres que actúen como si fuera la primera y la última vez y que actúen para ti, que para eso has pagado. Pero claro, hay que darse cuenta de todo lo que hay detrás de montar un concierto y esa actuación. Sí, pero eso es nuestro problema. Al público hay que darle el 100%. Da igual lo que pase detrás, da igual todo. La primera vez que salimos de España hicimos de viernes Quito, Ecuador, de sábado, Quito no sé si es ese orden, de sábado hicimos Bogotá en Colombia y de domingo hicimos Caracas en Venezuela, estaba Chávez en aquella época. En Caracas íbamos sin dormir. Pero nosotros salimos, además date cuenta que la adrenalina también, sí, eso, o sea, quieras o no, tú estás a tope y un fallo que quizás tenga yo como cantantes, que siempre, también es verdad que tampoco hacemos una gira de un mes, ¿no? Pero siempre te dicen hay que reservar, cuida la voz, y yo siempre tengo a Santi aquí al lado, me habrá oído decirlo 1.000.000 de veces, yo no reservo nunca, yo la gente paga una entrada, la gente se merece el 100%. Luego es cosa mía ver cómo conservo esa voz para el día siguiente o para dentro de 2 días, que vuelva a estar al 100%. Pero si tú no vas a hacer algo al 100%, porque nunca vas a conseguir el 100, te va a quedar un 90. Pero como vayas a hacer un 60, te va a quedar un 50 o un 40. Entonces la idea es intentar dar el máximo posible, aunque lo que hablábamos, pues a lo mejor hay días que estás más cansado, o el último concierto que dimos en Bolivia fue a la 1 de la mañana, -1 grado y a casi 4.000 metros de altura. Yo lo pasé mal. Con mucho frío. Mal, porque frío, al aire libre, al aire libre, -1 grado, y luego, claro, más eso, son 3.500 metros de altura. Respirar. El aire a la hora de cantar es más complicado de pillar. Pero se dio y la gente, a ver, quedó encantada, porque
ellos por ejemplo, ya valoran el esfuerzo, ya saben lo que ocurre. No es la primera banda que va a tocar ahí, ¿entiendes? Entonces hay sitios donde dicen, no, pues mira, entendemos, aquí ninguna banda sonó bien, por ejemplo, te dicen. No, ya conocen la sala, conocen todo. Pero valoran el esfuerzo. Y el esfuerzo y pasarlo bien. Y es una cosa que Warcry siempre tiene en la cabeza, ¿no? El disfrutar, hacer disfrutar al público y dar todo lo que tenemos. Luego ya el resto es cosa nuestra. En una gira de las características de esta, de Daimon, por cierto, Daimon es una palabra de origen griego, tiene diferentes interpretaciones, una de ellas es la de una especie de divinidad, de genio, de demonio. Quería aclarar el nombre porque muchos de nuestros oyentes y espectadores no sabrán por qué ese título del 10º disco en estudio de Warcry. En el documental, Titi, reflejas también dentro de ese proceso de gira el poco tiempo libre que queda y qué se hace con ese tiempo libre, que a veces es todo lo contrario. Matar el tiempo libre es complicado cuando se está en esta vorágine. Sí, claro, tiempo libre hay poco. Y de hecho, generalmente, se dice en el documental, ¿no? Cuando hay tiempo libre para todos, o sea, la gente descansa. Se queda en el hotel, duerme, se cuida. Se cuida porque realmente lo necesitas. Sí, el rollo del rock and roll, sexo, drogas y rock and roll. No, vaya, un día dos. Está jodida la cosa ya. Eso es un poco. Con 20 años a lo mejor te lo compro, pero. Claro, eso también puede ser. No, pero bueno, yo que me gusta poder aprovechar porque tengo la suerte de que yo soy un técnico, pero no hago el trabajo de los técnicos. Porque los técnicos tienen que madrugar para ir a la sala para prepararlo todo para las pruebas de sonido. Yo sí que puedo tener algo de tiempo libre por las mañanas. Entonces lo que suelo hacer es levantarme pronto y con alguno que esté dispuesto, sobre todo Yuge es el que más le gusta este tipo de cosas, a veces Robert y tal. Sí, sale en el documental. A veces también Santi, todo depende, ¿no? Cómo esté la situación. Podemos ir a grabar algo, ver un poco, pero vamos, alrededor del hotel, no pienses que es que nos vamos a hacer un turismo, ¿no? Y entonces me gusta, pues eso, pues mira, por ejemplo, para el documental, tener imágenes de las ciudades, ¿no? Y un poco reflejar el entorno y tal. Pero eso es pocas veces, porque esas veces de descanso generalmente es que hemos viajado o se va a hacer un meet and greet. Quiero decir que yo también voy a grabar. Quiero decir, al final es nada, podemos hablar de 1 hora, 2 horas de tiempo libre. Se reflejaba así en el documental. Tiempo libre, dices. Bueno, no recuerdo tener tiempo libre. Normalmente, te voy a decir, dormir. Me gusta dar una vuelta por la ciudad y poder grabar la ciudad. Y el que más se anima a estas cosas es Yuge, Robert a veces, aunque a veces vamos todos, no es porque no haya ganas, sino porque a veces no tienen tiempo. A veces madrugamos simplemente por poder dar una vuelta de 1 hora alrededor del hotel. Lo de salir a pasear, a conocer un poco la vida en la calle, del sitio en el que estoy en cuestión, ¿no? Pues acercarme al mercado, pues ver los puestos de mercado, diferentes tipos de fruta que aquí no hay, o pues probar la fruta de allí, que está riquísima, a charlar con la gente de los puestos y te preguntan, ¿y ustedes de dónde son? Pues de España, ¿y qué tocan? Rock, no sé qué. ¿Y cómo se llama? Warcry, a ver si puedo ir a verlos, ojalá, tal. Desde 2001, metiendo ruido, decía yo al principio, tras varios cambios de formación a lo largo de estos 25 años, con un conjunto estable ya desde 2008, creo que fue cuando entró Santi. Warcry sois actualmente los que citaba antes, Víctor, Santi, Rafael, Yugueros, Pablo y Roberto. Por supuesto, gente importantísima para vosotros como Titi en el plano audiovisual. Escuchábamos antes en el corte que metíamos al principio la vocera de Aníbal Siñariz, que es el manager. Sí. Háblame un poco más del equipo técnico, que siempre nos gusta destacarlo cuando hablamos de cualquier ámbito audiovisual. Uy, a ver, que no me olvide de nadie. Bueno, Aníbal Siñariz es el 6º miembro de Warcry. Está desde el principio, fue la persona que... Él había estado en Avalanche cuando Ardines y yo, que fuimos los que fundamos Warcry después, dijimos hace falta alguien que nos represente. Y pensamos automáticamente en él. Entonces nos reunimos con él y hasta el día de hoy sigue siendo el que lleva todo el tema fuera de la música, ¿no? Kilo Zapico, que también, casualidades de la vida, fue road manager o manager de gira con Avalanche. Yo todo lo que veo que sobra y me lo llevo. Yo todo lo que veo que es... Vas barriendo. No, pero suelo barrer bien. O sea, no me llevo un cojo.
Y bueno, Kiro Zapico también lleva desde hace mucho tiempo como road manager. Luego, pues bueno, tenemos la suerte ahora mismo, digamos, el técnico de PEA, que es el técnico exterior, digamos, el que controla todo lo que es el audio que sale hacia el público, es Dani Sevillano, que es nuestro productor desde el 2010-2011, ¿entiendes? Entonces eso es un lujo. En técnicos, por ejemplo, monitores, que es la escucha para los que estamos dentro, pues tenemos a Juan Torre, que estuvo en Desacato, por ejemplo, o Ian Álvarez, que está trabajando pues con Mónica Naranjo, con Alejandro Sanz, con un montón de gente. Y bueno, cuando él puede ir, va él, pero cuando no, pues va Juan Torre. Tenemos a Diego Reyes, que es una persona que se encarga de multitud de cosas. Rafa Montes, que también se encarga de un montón de cosas. Tenemos a Titi, que está todo el rato por ahí, pues con cámara, con móvil, grabándolo todo. Y grabando un perro tirado en el suelo porque sale la vena artística. Y graban cosas así, pero bueno, que luego lo ves en el vídeo y dices tú, pues no queda tan mal. ¿Qué queda? Por eso es un profesional lo suyo, ¿no? Chus Plagaró a las luces, que se sale muy poquito en el vídeo porque no le gusta darse a conocer, pero al tema de luces es una bestialidad. Y Santi, ayúdame, ¿quién me queda? Yo creo que... Los conté todos. Son 6, 7. Lo dijimos, ¿no? Sí, así, digamos de los que van en gira, yo creo que sí. Que están, bueno, luego tuvimos en México, tuvimos la suerte de contar sí. con Mitsuo, que aunque suene japonés, es mexicano. Sí. Que lo llamamos Paco. Que le llamamos Paco, sí. Luego cuando empezamos a llamarle Paco nos vino lo de Mitsuo, aprendimos. Sí. Es así de tal. Ese trabaja con, ¿cómo se llama la banda esta? Con Caifanes. Con Caifanes. Con Caifanes sí. y nos echó una mano en México y la verdad es que fue un descubrimiento muy importante. Entonces, lo que es el grupo, lo que es todo el acompañamiento, si no es que ellos tienen algo que hacer y tienen, oye, mira, no puedo seguir en la banda porque tengo otras cosas, normalmente sueles contar con el mismo equipo de trabajo y... Bueno, nos olvidábamos de Juancho, el chofer. De Juancho y de Oli. Y de Oli. Son fundamentales, para que los lleven, porque si no... Sí, claro. Dani Alonso también. Dani Alonso. Sí, nuestro diseñador. Claro, como no viaja, pues parece que no está, pero está todo el rato. ¿Hacia dónde vais? Me refiero, jugando con lo que decía Santi ahora del chofer, el que os conduce. ¿Hacia dónde vais? Porque comenzáis... la celebración de los 25 años. No todos los grupos, es decir, muy pocos, llegan a 25 años. Anunciáis gira de 25 aniversario, lo cumplís este 2026. ¿No os constituisteis en el 2001? 2. ¿En 2002? Ah, vale, pues mira. Pero bueno, vale. lo quería corregirte todo el No, muy bien que lo hayas hecho porque hay que decir las cosas como son. Vale, porque mira, además lo tengo aquí apuntado, vaya. Programado el primer concierto único de inicio de gira o de lo que es la celebración en Madrid. Enero del 2017. Para enero del 27. Sí. Vale, es que estaba yo aquí confundido. En el Movistar Arena. Sí. Y ahí tenéis previsto presentar nuevo trabajo discográfico que se va a llamar Entre la Niebla. Lo presentaremos antes, somos así de raros. Vamos a presentar, a ver, el 2026 es para ese disco. Es verdad que vamos, luego se va a conjuntar lo que es la gira de 25 aniversario con la gira de disco, ¿entiendes? Entonces va a ser un poco diferente, un poco especial. Pero está claro que el disco sale este año. Haremos algunas fechas pues en España más que nada y luego ya con la gira de 25 aniversario, ya sea en España o fuera, ya digamos que ahí vamos a tener, posiblemente sea la gira más amplia que hagamos en bastante tiempo. Vale, ¿cómo suena Warcry? Porque estamos hablando mucho y vamos a acabar precisamente, que me lo pinche por favor Amor Argüelles, nuestra realizadora técnica, y sobre el tema nos despedimos. Arriba. Víctor García, muchísimas gracias. Gracias a ti. Santi Novoa. Un placer, Nacio, como siempre. Titi Muñoz. Un placer estar aquí. Cumplimos 25 años, vamos a hacer la excusa para que vengáis cuando comience ya la celebración en sí. Hoy tenemos la presentación del documental del que es autor Titi Muñoz, Gira Diamond. Muchísimas gracias a los tres, que vaya todo muy bien. Gracias, muchas gracias. Con Warcry finalizamos el Asturias al día de esta jornada de martes. Disfruten todo lo que puedan o todo lo que les dejen.